Es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones en donde seguramente requiere usted la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que se conecte con nosotros. Hoy vamos a estar trabajando todos los mensajes que nos lleguen a través de WhatsApp 310-245-8548. Estaremos, por supuesto, atendiendo cada una de las inquietudes. Envíenos un mensaje de audio, su mensaje en texto o su mensaje en video con la inquietud correspondiente. ¿Ya tiene la inquietud? Pues bueno, escríbala y envíenla a través de WhatsApp. Hoy vamos a estar tratando una temática bien importante acerca de temas relacionados con delitos que se cometen, cómo reacciona la justicia en temas penales respectivamente, y traemos un caso de una situación que se presentó para que el abogado lo analice, nos diga en estas situaciones verdaderamente cómo termina influyendo incluso los medios de comunicación y la presión que se ejerce en algunos determinados casos, y cuál es la forma en que la justicia toma las diferentes pruebas para definir si alguien es o no es culpable de un delito que se le imputa. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos ya, finalizando semana, el último programa de la semana de Actúe en Derecho. Hoy vamos a contestar todas las inquietudes a través de WhatsApp. Hemos estado teniendo muchas inquietudes que no se han podido resolver a través de WhatsApp. Entonces hoy vamos a estar resolviendo todos los temas a través de WhatsApp. Hoy vamos a darle prioridad precisamente a todos nuestros televidentes que nos han dicho, bueno, es que la línea de teléfono a veces está muy congestionada y mientras llamamos, hoy vamos a darle prioridad a la gente que nos escriba a WhatsApp. Entonces anímese, si le da pereza escribir, tome la grabadora, grábese el audio y envíelo. En menos de un minuto cuente su situación y pasamos pues el mensaje que usted a bien tenga hacer. Está con nosotros el abogado. No quiere decir que no vamos a tener llamadas, también vamos a tener llamadas. Le vamos a dar prioridad al WhatsApp, pero vamos a tener llamadas. Sí, señora, al 648-4820 va a ser la línea telefónica que vamos a estar utilizando para que ustedes precisamente realicen también su contacto y pues los tengamos en vivo. Hoy el abogado José Luis Duarte está con nosotros, abogado de la casa, estará con esa responsabilidad de atender estas situaciones con una gran experiencia y seguramente con una muy buena visión. Les dará a ustedes el planteamiento de lo que deben hacer en esa situación. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí acompañándolos y al servicio del canal para lo que se requiere respecto de las orientaciones jurídicas referentes al caso que vamos a analizar. Bueno, pues vamos a ver el caso, abogado. Una situación compleja que se puede estar viviendo en cualquiera de sus casas. ¿Y qué hacer? Bueno, cuando hay unos señalamientos, cuando hay una situación, ¿cómo analiza esto precisamente el sistema? Conozcamos el caso y ya volvemos para discutirlo. María, como la llamaremos en esta nota, nos cuenta la historia de su esposo, quien fue capturado por hurto calificado y agravado, y a su vez señalado como líder de una banda delincuencial. La cuestión es que mi esposo está detenido, en este momento está preso por un hurto calificado y agravado, hace 7 meses. Al principio, los medios de comunicación lo señalan como que él es el jefe de la banda Los Piñeros de Lebrija, ¿sí? Nosotros nunca hemos vivido en Lebrija, siempre hemos vivido acá en Florida. La cuestión es que lo señalan y lo implican en la banda, pero la denuncia real que él tiene es por un hurto agravado y calificado, ¿sí? El señor que lo acusa dice que se le perdieron 13 millones de pesos. En las noticias dicen que al momento de capturarlos, encuentran los 13 millones de pesos. Yo quiero saber qué pasó con esa plata, si realmente la encontraron, ¿por qué no se la dieron al señor al cual lo robaron?
El jefe de EMEL fue quien impuso la denuncia por el supuesto robo. El señor denuncia a mi esposo, dice que a él se le metieron a la finca a las 8 de la noche. Mi esposo ese día llegó a las 6 acá, más o menos 6 y 6 y media, y me dijo que le habían dado 3 días de permiso, ¿sí? Eso fue sábado, domingo y lunes. El lunes lo llaman y le dicen que ya no hay más trabajo. El señor dice que se le metieron a las 8 de la noche y que le hurtaron el dinero. Pero en ese momento mi esposo estaba acá, estaba con la familia como siempre, estaba con nosotros acá. Ese fue el testimonio que nosotros dimos a la juez. Pero parece ser que por el hecho de ser familia, no pesa mucho ese testimonio para ellos. María expone ciertas incoherencias ante la situación, ya que la denuncia fue puesta días después del hurto y como pruebas solo hay testimonios sin evidencias. Dicen que el robo fue el 12 de enero del 2018. Ocurrió más o menos entre las 8 de la noche y las 9 de la noche. Y la denuncia, oh sorpresa, la colocan 20 días después. El señor alega que porque el galponero estaba nervioso, que porque no podía hablar, que estaba muy nervioso y que no podía hablar, que tenía que esperar a tranquilizarse para poderle contar todo lo que había pasado. Pruebas como tales no hay videos, no hay fotografías, solamente el testimonio del compañero de trabajo que él tenía en ese momento y de la esposa. Y pues el del patrón, que lo identifican porque dicen que él trabajó allá, que lo conocían. Eso es todo el testimonio que ellos tienen. Ante la historia expuesta, resultan para María ciertos interrogantes. Yo quiero saber qué se puede hacer, ¿sí? Porque realmente nosotros no tenemos más testigos que presentar y pues yo no quiero que a él lo condenen porque ya estando la condena ya no se puede hacer mayor cosa, ¿sí? Me parece injusto que pues lo condenen a una persona sin saber si realmente ocurrieron los hechos o simplemente es un montaje que le hicieron, ¿sí? Porque pudo haber sido un autorrobo y pues la presa más fácil era él, por el hecho de que trabajó con ese señor, lo identifican por eso. Yo quiero saber cómo se hace para limpiar el nombre, para que se retracten en eso, ¿sí? Porque uno no puede ir señalando a la gente simplemente porque sí. Entonces yo quiero, él tiene una hoja de vida laboral excelente, él lleva 18 años siendo galponero. Bueno, abogado, empecemos a revisar varias terminologías de pronto para aclararle a los televidentes y qué incluye esa terminología. Se hablaba, en el caso que nos están manifestando, que nos envía la televidente, de un hurto calificado y agravado. ¿Eso qué cubre? ¿Eso qué tipo de delitos están tipificados de esta forma? Sí, esencialmente son delitos atentatorios del patrimonio económico. Cuando se habla de un hurto calificado, las calificantes normalmente son 4, pero básicamente la de mayor ocurrencia es mediante el uso de la violencia. Y ya después se presentan unas circunstancias de agravación que son implícitas al hurto calificado, que tienen que ver con la cuantía, que tienen que ver agravantes con la forma como se perpetró el hecho, si fue en lugar público, si fue en lugar despoblado. Y por supuesto también tiene que ver aspectos relacionados con la cuantía. Puede haber agravante en relación con la cuantía, pero esencialmente es un delito de carácter patrimonial. Muy bien, bien importante entonces aclarar, iniciando con esta temática. Ahora, la denuncia, según nos dice la televidente, llega 20 días después de ocurrido el hecho. Posteriormente a esto, se le señala por hurto calificado y agravado. Además, se le da un señalamiento importante y es que termina siendo cabecilla de una banda delincuencial organizada titulada como Los Piñeros. ¿Cómo se llega dentro de las investigaciones a determinar este tipo de situaciones? ¿Cómo la Fiscalía entra a hacer sus investigaciones para llegar a estas conclusiones? Sí, mira, John, ahí son dos aspectos puntuales y en su desarrollo yo no quiero tornarme farragoso, pero lo primero que hay que advertir es que la Fiscalía General de la Nación, cuando tiene conocimiento de un hecho, ¿sí? La situación de que la denuncia se formule 20 días después de los hechos, pues a veces se torna irrelevante y puede suceder como lo manifiesta la televidente. ¿Y por el tema de las pruebas no termina siendo relevante? Sí, normalmente la inmediación probatoria es un aspecto que tiene en cuenta la
Fiscalía para efecto de poder recaudar el acervo probatorio de manera inmediata. Pero digo yo que en el caso concreto, pues si el afectado o el presunto afectado formula un denuncio 20 días después de los hechos, él hace la manifestación que fue pues por el tema de su seguridad. Lo cierto es que la Fiscalía está en la obligación, una vez formulado el denuncio, una vez tiene conocimiento de la noticia criminal, está en la obligación de realizar lo que se conoce como un programa metodológico. Es decir, cita a funcionarios de policía judicial para que de consuno con ellos se aborde lo que se llama un dibujo de ejecución, tanto del hecho como de las acciones que va a emprender la Fiscalía. La Fiscalía tiene a su disposición muchas maneras de recopilar las pruebas. El compendio de pruebas no solamente es la versión de un testigo, igualmente pueden haber seguimientos a personas, seguimientos a cosas, infiltraciones, interceptación de comunicaciones, interceptación de correspondencia, búsqueda selectiva en base de datos. Es decir, la Fiscalía tiene todo un arsenal de elementos de prueba o de circunstancias respecto de las cuales pueda consolidar o no la versión del denunciante, ¿sí? Lógicamente que veo que, según lo muestra el televidente y la casuística, todo parece indicar que la prueba en esencia es de carácter testimonial. ¿Sí? Es la versión del señor de la finca, de alguno de sus residentes, y esa versión necesariamente tiene que ser confrontada y tiene que ser valorada y puede ser controvertida por la defensa o por el Ministerio Público cuando el caso llegue al respectivo juicio. Abogado, ¿no será que aquí ha faltado defensa? De pronto tiene un defensor público y pues sin demeritar a los defensores públicos que cumplen una labor bastante loable porque tienen muchos procesos, en muchas oportunidades no controvierten las pruebas de manera adecuada. Sí, doctora, es difícil determinarlo. Yo me tomé a la tarea de indagar cuál es el caso y dónde está el caso. Hay una acusación por parte de la Fiscalía, ya ha entrado a etapa de juicio. Todavía no ha habido la confrontación de pruebas, en consecuencia pues es como difícil en este momento determinar si hay una falencia de la defensa técnica. Sí, hay una falencia de la defensa técnica porque hasta ahora se está produciendo como el descubrimiento de la prueba y la esposa de uno de los implicados ya sabe porque en la audiencia de formulación de acusación la Fiscalía menciona cuáles son las pruebas en esencia que tiene en contra de los judicializados. Entonces, es un caso que se adelanta en el juzgado séptimo penal municipal de la ciudad de Bucaramanga y allí es el escenario idóneo donde se va a presentar la confrontación de la prueba y, por supuesto, a controvertir por parte de la defensa esos testimonios, al cabo de lo cual será el juez el que determine, de acuerdo a los criterios de valoración del testimonio, si le da o no credibilidad a los testigos, en este caso a los testigos de cargo, y por supuesto, allí también tendrán que ser presentados bajo el principio de la igualdad de armas los testigos de descargo, según lo refiere la señora. Para ese momento de los hechos, el señor no se encontraba en el lugar donde se consumó el delito o el presunto delito, sino que se encontraba lejano en su residencia, y son aspectos que tienen que debatirse dentro de la dinámica propia del proceso. Abogado, ahí había una situación que manifestaba la televidente con respecto al manejo que se le dio a la información, de la forma en la que se distribuyó. Esto hablando directamente de los medios de comunicación que se encargaron de cubrir la noticia y reportar el hurto de 13 millones de pesos, que en voz de ella manifiesta que nunca se evidenció que dónde estaban los 13 millones que le habían encontrado, si aparentemente había sido cierto. Aquí la inquietud resulta es qué tanta presión generan en este caso los medios de comunicación frente a los determinados casos, porque según la televidente dice, esta persona, quien está entablando la denuncia, tiene una alta influencia que podría presionar un poco esta situación. Mira, John, este tema es un tema muy interesante, muy complejo, en la medida en que se debe establecer
¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la participación de los medios de comunicación dentro del desarrollo, en este caso, de los procesos penales? Una justicia mediática, es decir, basada en la presión de los medios de comunicación, en ocasiones puede conducir a que el juez, el funcionario judicial, es un ser humano. La judicatura se sienta presionada por aquellas informaciones que salen a la luz pública, que salen a la comunidad, respecto de las cuales se presume que hay un criterio de autoridad de quien la está dando. En el caso de la televidente, creo que es el señor comandante de policía el que hace unas afirmaciones relacionadas con la captura de una banda criminal a la que se le ha rotulado bajo la nominación de los Piñeros. El cabecilla, lo señalan inmediatamente como exacto, el cabecilla. Y al igual le rotula también una serie de comportamientos delictivos en donde menciona que son personas que tienen antecedentes penales y ello deja un reflejo en la comunidad. Eso deja enquistado en la sociedad una situación para ser mucho más evidente y mucha más gravosa la situación de la persona que ha sido judicializada. Cuando esa información de los medios de comunicación es asertiva, es verídica, cuando esa información parte del ejercicio constitucional del derecho a la prensa, lógicamente que tienen que ser de recibo, sí, pero cuando la información tiene ciertos aditamentos de protagonismo y de amarillismo, ¿sí?, y que no es confrontada con la realidad, como me atrevo a decirlo ha sucedido en este evento, porque también me he tomado a la tarea de someter a la constatación lo informado por el medio de comunicación, salido de la expresión del comandante de policía, y veo que hay fisuras, que hay inconsistencias que riñen realmente con la realidad, y eso genera un disvalor en la persona que ha sido judicializada. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que es el de la presunción de inocencia. Una persona, hasta tanto no sea oída y vencida en juicio, no se puede tomar como antecedente penal, ¿sí? Hasta tanto no se emita una sentencia condenatoria, sobre ella ha de prevalecer una presunción de inocencia, como cualquier persona, y lo dice la Constitución y la dice la ley, debe ser tratado como tal. Y después de puesta esa marca, trata de quitarla. Efectivamente, ese es el problema. Y no solamente quitarlo frente al colectivo, frente a la imagen que queda en el colectivo, sino que ese tipo de afirmaciones, a veces cuando se acuden a los medios de comunicación para dar informaciones sesgadas, verdades a medias, entonces lo que se le hace daño es a la misma judicatura, porque no crean, los jueces, los funcionarios judiciales son seres humanos que en el diario vivir toman esas situaciones en consideración para decir, mira, yo tengo un caso que puede ser un caso con vocación de éxito, la Fiscalía General de la Nación ha acusado y resulta que estos señores se ha hecho una manifestación por alguien con criterio de autoridad que los ha ubicado como miembros de una banda criminal, al señor Emel como cabecilla de la organización delictiva, con antecedentes penales, y no hace ninguna discriminación. Dice, y tienen antecedentes penales por delitos de hurto calificado, por delitos de tráfico de estupefacientes y por delitos de rebelión. O sea, generalicen, no sabemos si son los tres o si es uno, pero lo que se le manda al colectivo es que se desarticuló una organización criminal, cuando en realidad lo que en este caso se está investigando y se va a juzgar y llegará al juicio oral es un hecho delictivo individualmente considerado. Puntual. Es puntual, es el hurto de 13 millones de pesos sucedido en una finca donde creo que el señor era el mayordomo o trabajaba en la finca. Eso lo determinarán los jueces. Aquí no somos nosotros los autorizados para decir hay una plena inocencia de este señor o una plena culpabilidad, porque eso lo resuelve el juez de conocimiento, la justicia, al interior de la justicia, en el momento en el que le corresponda hacer el análisis de las pruebas. Abogado, pero actuando un poco como en defensa a los medios de comunicación, los medios tienen el deber de informar, los medios deben informar tanto lo bueno como lo malo.
y normalmente este tipo de noticias vienen de fuente oficial. La Policía Nacional es una de las principales fuentes de un medio, es una de las principales fuentes de información de un medio. Entonces el medio tampoco está en capacidad de confrontar la declaración que da la policía, en este caso el comandante de policía. Entonces, en este caso, los medios quedan ahí como en la mitad y en entredicho también porque conozco, se han instaurado demandas, solicitudes de conciliación, claro, por noticias que han venido de fuente oficial. Directamente de la policía, claro, lo que usted decía, directamente del comandante. Y pues obviamente señalan al medio de comunicación. Pero es que si no se le cree a la fuente como tal, que es en este caso la policía, entonces, ¿a quién se le debe creer? Sí, no, tienen toda la razón. Y este caso en particular, pues es muy difícil para el medio de comunicación entrar a confrontar si lo que está diciendo alguien con criterio de autoridad, ¿sí?, claro, es verídico o no. Pero mira, realmente, en este caso puntual, mira lo que ha sucedido y con una simple constatación se logra determinar que algunas de las expresiones, algunas de las manifestaciones dichas por el señor policial no son verídicas. Primero, se presentan como miembros de una organización criminal. Para etiquetar o para considerar a una agrupación humana como miembros de una organización criminal, se necesitan una serie de sus reglas, una serie de circunstancias, de requisitos que conduzcan a establecer la permanencia de la organización, los acuerdos de voluntades, las acciones delictivas preacordadas, efectivamente la consolidación de esas acciones delictivas que si es el comandante de policía tiene que estar registradas en alguna base de datos que ellos tengan para dar ese tipo de informaciones. Pero resulta que en el caso puntual me llamó a mí la atención el hecho que el juicio lo adelanta el Juzgado Séptimo Penal Municipal de la ciudad de Bucaramanga, es decir, por el delito de hurto calificado y agravado. Si estamos frente a una banda criminal, no debería adelantarlo un juez penal municipal, sino un juez penal de circuito, porque el delito, uno de los delitos a imputar será el de concierto para delinquir. Sí, o sea que está desestimada jurídica, probatoria y fácticamente que sea la afirmación que sea una banda criminal y de la cual el señor Emel sea su cabecilla o incluso alguno de los partícipes. Esos son los temas y eso fue el mensaje que se le envió al colectivo. Lo siguiente, que son personas que registran antecedentes penales. Entonces el usuario mira, el lector mira, ¿sí?, el ciudadano del común mira y efectivamente dicen un golpe positivo de la policía o de las fuerzas militares, según sea el caso, y mira que se capturó una banda criminal a sus cabecillas y además personas involucradas en delitos de hurto, de tráfico de estupefacientes y de rebelión. Rebelión vulgarmente es la subversión o pertenencia a grupos guerrilleros, o sea que es un etiquetamiento gravísimo hacia una persona que está soportando que un solo hecho en un juzgado. El señor Emel también me tomé a la tarea de mirarle sus antecedentes, de mirar quién es, y eso es público, ¿sí? Va usted a la base de datos de los jueces de ejecución de penas y es que es sencillo, es que uno dice, no, es que es difícil llegar a esa información. No tiene ninguna sentencia de carácter condenatorio porque si la tuviera aparecería registrado en los juzgados de ejecución de penas. Ahora digamos, no, tiene anotaciones, tiene muchos casos adelantados por la Fiscalía. Y tampoco. No tiene sino un radicado. Ajá. En su contra. Y el radicado corresponde precisamente al evento del 12 de enero del 2018, del que estamos hablando. Este evento sobre el que prevalece la presunción de inocencia y sobre el que es imposible, desatinado, y es un exabrupto mencionar esa situación como de antecedente penal.
Abogado, vamos a hacer una mención dentro de todo este tema que estamos haciendo, una mención importante para aquellas personas que están pensando en arrendar un inmueble. Si usted tiene pensado esto y no sabe cómo hacerlo, pues le decimos que hay una forma de hacerlo y arrendar con tranquilidad. Zurich Colombia Seguros S.A. y Centrales de Arrendamientos te ofrecen la póliza individual de arrendamientos más completa del mercado. Atrévete a arrendar sin riesgos. Abogado, estamos hablando de un tema muy importante. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, la recomendación, si uno de estos casos son similares a lo que usted ha estado viviendo, pues bueno, vamos a ver qué se debe hacer en estas situaciones, cómo manejarlo, sobre todo para el tema de una inocencia, cómo sacar adelante esa, ¿cómo llamarlo?, limpieza de su buen nombre. Tenemos una llamada en línea, hacemos una pausa y continuamos con el señor John que nos está esperando. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. Vamos a darle participación a nuestros televidentes. Tenemos una llamada telefónica. Don John, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud para el abogado? Gracias. Lo que pasa es que yo me encuentro detenido, ¿cierto? Sí. Y yo estoy condenado a 29 años. Muy bien. A 29 años, tengo dos condenas, una de 29 años y una de 6, 7 años. Sí. Pero pasa y resulta que yo pues de pronto me toqué y me anticipaba por muchos hechos más, ¿no? Por desaparición, homicidio, secuestro. Entonces yo quisiera saber si en qué ley acobija para uno. Sé que al irse una anticipada de todos los hechos se va hace como 40 años, ¿no? Quisiera saber si hay rebaja de pena por irse anticipada y eso, ¿no? ¿Usted es culpable de esos delitos que nos está manifestando? ¿Señor? ¿Usted es culpable de esos delitos que nos está manifestando? Sí, señor. Bueno, ¿quiere conocer si hace una aceptación de todo eso, qué tipo de beneficios tiene? Sí, con la ley 600, doctor. Perfecto. Muchas gracias, señor John, por haberse comunicado con nosotros. En este caso, abogado, ¿qué se puede hacer? Sí, John, él hace la manifestación de que ya fue condenado. Sí, y al momento de ser condenado en la dosificación de la pena, a él necesariamente se le tuvo que tener en cuenta el hecho de haberse acogido a la sentencia anticipada. O sea, la rebaja de pena de la que él está haciendo referencia con posterioridad a la sentencia ya no opera. Ya no opera, es antes que él se acoge a la sentencia anticipada. Y ya tuvieron que haberle dado rebaja, cuando se acoge a la sentencia anticipada ya tuvieron a él que haberle dado... Mencionó una ley. La ley, es que la ley 600 de 2000 es el código de procedimiento penal anterior. ¿sí? Hoy es ley 906 de 2004. Pero igual, tanto en ley 600 de 2000 como en ley 906 de 2004, el hecho de acogerse a la terminación de cargos, necesariamente el funcionario judicial, al momento de la sentencia, debió haber procedido a reconocer esa rebaja en los montos específicos de cada norma. Es decir, que si la ley 600 de 2000 establece una situación menos favorable para efectos de la rebaja de pena, pues impera tener en cuenta la ley 906 del sistema acusatorio. Pero creo yo que esos aspectos ya fueron sopesados por el juez de conocimiento. Él hace referencia a que tiene dos condenas, una de 29 años y otra de 16 años. Es muy probable que esas dos condenas puedan acumularse mediante la figura de la acumulación jurídica de penas, y esa sí la puede hacer el juez de ejecución de penas. Abogado, nos escribe otro televidente y nos pregunta lo siguiente a propósito de lo que estamos hablando respecto a los medios de comunicación. Dice, ¿hasta dónde tienen autorización los medios para usar imágenes de un accidente, de un suicidio u homicidio sin difuminar, o cómo puedo prohibir ese uso de imágenes si soy la persona afectada? Puede hacerlo. Ahí es una ponderación de derechos. Como le digo, hay dos derechos en juego. El derecho del interés general de los medios de comunicación de publicitar, de enterar a la comunidad respecto de un hecho jurídicamente relevante. Y por supuesto que está el derecho del afectado, el derecho de la persona, el derecho de su intimidad, ¿sí? ¿El dolo también? No, ahí relacionado con el medio de comunicación. Es decir, está diciendo es que yo no quiero que el medio de comunicación publique un accidente en el que yo soy víctima.
puede hacerle la petición al medio de comunicación y creo que el medio de Si comunicación... ya se ha pasado. No, pues si ya se ha pasado, yo creo que si ya se ha pasado, pues recoger, o sea, no reiterarlo, pero si ya se ha pasado, tampoco es un despropósito del medio de comunicación, ¿sí? No, es decir, no, es que los medios de comunicación hoy en día, la libertad de prensa, insisto, la libertad de prensa ayuda mucho al desarrollo de un Estado, a la colectividad, actúan de la mano incluso con la prestación del servicio de administración de justicia. Los medios de comunicación, sus videos, sus grabaciones, han resuelto innumerables comportamientos delictivos. Entonces, en este caso, si las imágenes son muy duras para el televidente, puede la persona solicitarle al medio de comunicación que no las continúe reproduciendo, pero si ya eso se hizo, no veo yo que haya habido una actuación dolosa, ¿sí? Intencional del medio de comunicación o atrevida en ir a afectarle el derecho a la intimidad de la víctima. No, de igual manera, abogado, los medios de comunicación también tienen sus códigos de éticas, tienen sus códigos manual de estilo para el tratamiento de imagen, sí. Todo eso. Bueno, abogado, hay un dicho que dice que piedra tirada y palabra no tienen vuelta. Si a mí ya me embarraron mi nombre, si yo ya fui víctima de salir de que salgan los medios con una calificación que a todas luces pues no logró probarse, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Cómo limpio esa imagen? Al caso del caso que nos atiende hoy, ¿no? Claro, si la persona resulta absuelta, inocente, y se logra establecer que esa inocencia deviene de un mal procedimiento asumido por parte de la Fiscalía, ¿sí? O de los órganos de investigación de Policía Judicial, evidentemente que está la acción en contra del Estado por el daño antijurídico e incluso por privación ilegal de la libertad. Yo quiero hacer referencia que en el lapso comprendido entre el 2010 al 2016, el Estado tuvo que asumir por cuenta de condenas a la nación por este tipo de situaciones, por malos procedimientos, por capturas ilegales, por prolongación ilícita de la libertad, por llevar a personas acusadas ante un juez sin tener la suficiente evidencia, una suma superior a los 2 billones de pesos con cargo al erario público. Entonces, y ahí ello implica también una posible corresponsabilidad del funcionario judicial sobre el que la institución tenga la absoluta seguridad, ejercerá la acción de repetición. Cuando se llame a la Fiscalía General de la Nación a responder por un daño antijurídico, por una privación ilegal de la libertad, lo primero que hace la Fiscalía es llamar en acción de repetición al funcionario para responder los dos. Entonces, es llamar a la coherencia, como le digo, el tema es muy, muy interesante, es no utilizar los medios de comunicación en procura de tratar de resolver asuntos judiciales o malquerencias o enemistades por fuera del respectivo proceso. Ahora, en el presente caso, en lo que de ser sometido, porque también lo que yo estoy afirmando debe ser sometido a constatación, se han lanzado una serie de afirmaciones de una persona que está judicializada, se le ha tildado como componente de una banda criminal, no fue acusado por el delito de concierto para delinquir, carece de antecedentes penales, o sea, no es atracador, no es traficante de estupefacientes, menos es guerrillero. Entonces, en la eventualidad de considerarse afectado el buen nombre, ¿sí?, la dignidad de la persona humana, entonces en estos eventos existiría la posibilidad de interponer una acción constitucional, puede ser una acción de tutela respecto de la autoridad del Estado que hizo esa afirmación y en caso de no resultar cierta, para que proceda al tema de la retractación para limpiar el buen nombre de quien no obstante estar judicializado, porque está judicializado. ¿Sería tanto para quien demandó como para el Estado la denuncia, la demanda?
La demanda las demandas administrativamente Sí. es para el Estado. Solamente para el Estado. Sí, quien denuncia de pronto podrá verse, si el caso no sucedió así, Ajá. si es una denuncia temeraria, esa persona irá a responder eventualmente por un delito de falsa denuncia contra persona determinada. Pero esto es una responsabilidad. Esas absoluciones que se están dando y de común ocurrencia, cuando la Fiscalía está llevando a responder en juicio a personas con un mínimo de prueba y en el juicio se les cae el acervo probatorio, deja abierta esa compuerta para las demandas contra el Estado, que son por millares, pero algunas de ellas han prosperado en cuantías considerables. Abogado, nos escribe un televidente preguntándonos por los tiempos en los que a veces toman los procesos. Nos dice: buenas tardes, tengo ya 4 años con una demanda calificada como acceso carnal violento y ya van 4 años y el caso no se cierra. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es muy genérico el planteamiento que hace el televidente, porque cuando dice el caso no se cierra, no sabemos en qué está el asunto. Sí. Si es que está en la Fiscalía, si la Fiscalía no ha acusado, o si ya acusó y el caso está en el juzgado. De todas formas, sea donde esté, tanto Fiscalía como los juzgados tienen unos términos. Para la Fiscalía son más perentorios que para el juzgado. Para la Fiscalía, y normalmente la Fiscalía trata de cumplir en lo posible con esos términos. Formulan imputación, ellos ya tienen la evidencia recaudada y dentro de eso sí tiene un término específico. En este momento creo que son de 120 días para formular la acusación, pero los casos sí normalmente se empantanan, es en el juicio, y allá es donde se presentan aquellas situaciones que pueden dilatar los asuntos y a veces incluso dilaciones generadas por conducta o comportamiento de los mismos abogados. Entonces es muy probable que el caso ya esté en el juicio, que testigos no vayan, que sean testigos reticentes, que haya que conducirlos. Y retrase todo el proceso. Y sobre todo que la justicia está congestionada. Aunado eso no a está la congestionada. congestión de la justicia. Un juez fija hoy una diligencia de audiencia para audiencia preparatoria o para inicio del juicio oral y no viene un testigo, la agenda está corrida 4, 5, 6 meses después. Abogado, tenemos otro mensaje que nos envían a través de audio. Escuchemos lo que nos preguntan los televidentes. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Echeverry. Yo me encuentro privatizado la libertad en la cárcel La Blanca. Mi inquietud es la siguiente. Padezco diferentes cuadros patológicos, los cuales han sido revisados por observancia de médico legista, donde determinan de que mi pertenencia ante la situación no está consagrada para pagar mi situación intramuralmente. De acuerdo al artículo 314, el numeral 4, manifiesta que el juez de penas y medidas tiene la facultad para decidir sobre ese fallo. Entre esas situaciones, entre las otras situaciones me dan asistencia médica, de la cual no me están suministrando medicamentos, mis cuadros patológicos cada día empeoran más, se instauró una acción de tutela de la cual salió favorable a mi caso, no me han querido valer las razones de incidencia, no me solucionan el problema, no me dan una sustitutiva, una preventiva. La señora manifiesta que debo de pagar todo dentro del establecimiento penitenciario, cuando los mismos médicos del plantel han elevado 7 solicitudes a la misma dependencia, manifestando que mi estadía aquí no es apta para él y que ellos no cumplen ni tienen los medios ni los mecanismos regulados para poder ejercer las actividades. No tienen el personal, no cuentan con los medicamentos y tampoco me quieren dar un beneficio sustitutivo. ¿Qué podría hacer ahí al respecto? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al televidente. Él habla de una situación patológica. Sí, abogado, muy interesante este tema. ¿Por un diagnóstico es posible que me cambien la intramural? Sí, mira, el televidente menciona una patología. Lamentablemente no nos dijo qué clase de patología, porque habla de un medicamento, sí, habla de... pero no nos dice no sabemos por qué, porque exactamente. eso depende. Si la patología es de carácter mental, psiquiátrica, indudablemente que la persona, no obstante ser condenada
como imputable, es decir, por estar en una cárcel que es imputable, si presenta una patología que implica una alteración psicosomática, la persona puede ser recluida en un establecimiento de salud destinado para tal fin. En este caso, en Bucaramanga creo que opera el Hospital San Camilo, mientras es sintomático, ¿sí? Ahora, si la patología es un tema de salud, que le impide la convivencia con el restante grupo, pudiera el juez entrar a analizar y a sopesar el tema, porque se lo permite, al juez de ejecución de pena se le permite una reclusión domiciliaria por grave enfermedad. Han elevado 7 solicitudes, nos manifestaba, precisamente porque los mismos médicos del centro penitenciario manifiestan que no tienen la capacidad para atender esa patología que no sabemos qué es. Claro, pero entonces esa situación sí no se la va a resolver el juez de ejecución de penas, porque para el Estado existe el compromiso legal de atender la salud de sus internos. ¿Sí? Es decir, yo controvierto la manifestación del televidente en cuanto que es el centro penitenciario el que le dijo al juez de penas no estamos en condiciones de atenderlo. No, creo que no, porque no, sería un despropósito. Sería un despropósito porque esa persona está bajo la custodia del Estado y el servicio y la prestación del servicio de salud le corresponde al Estado. Entonces el Estado mismo no puede decirle al Estado yo no soy capaz de... Que él mismo no está cumpliendo con lo que debe hacer. No soy capaz de cumplir con lo que yo debo hacer. Sí. O sea, eso es un tema que no sé si los médicos pudieran, del establecimiento carcelario pudieran hacer esa afirmación. Lo cierto es que si hay, porque normalmente ocurre, y él habla de una tutela que le prosperó, normalmente ocurre que el derecho de salud es deficitario y entonces que no se suministran los medicamentos, se eleva la acción de tutela y el juez de tutela ordena al establecimiento carcelario, al IMPEC, para que le garantice la salud al interno con el suministro integral de todos los medicamentos y todos los procedimientos que requiera. Muy bien. Abogado, vamos a atender a una televidente que está con nosotros esperando en línea, la señora Olga. Olga, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, lo que pasa es que yo fui estafada hace 4 años en la compra de una casa. Muy bien. Las personas que me estafaron están en la cárcel, pero pagando por otros delitos que habían cometido antes que el mío. Y yo tengo la denuncia, pero aún... ¿No ha avanzado? Pero aún sí, no ha avanzado. Yo no he logrado ni la primera audiencia. Siempre suben al uno y al otro no, y cuando suben a los dos dicen que no se les informó a los abogados y no aceptan un abogado que se les asigne. Ok. Entonces, pues, mi inquietud es esta. ¿Qué se puede hacer para que la tengan en cuenta dentro de ese proceso y juzguen también por ese delito? Sí, porque yo estoy desanimada porque van 4 años y la verdad pues no he logrado la primera audiencia, entonces... Muy bien, señor. Mi preocupación. Claro que sí. Muchas gracias por su comunicación, abogado. Pues estas personas están en la cárcel pagando un delito diferente al que denuncia la televidente y ella quiere también que se tenga en cuenta su delito. Sí, esas personas están en la cárcel. No entendí bien si es que ya fueron condenadas o que están presas por otros comportamientos delictivos y de lo cual el proceso va en marcha. Sí. En ese evento en el que el proceso esté en marcha, ella puede presentarse con apoderado como víctima y hay un momento procesal en el que esos procesos se pueden unir. Es decir, que no obstante los hechos por los cuales ellos están privados de la libertad correspondan a otras actuaciones delictivas, en este caso ella puede, a partir de cuando se formula la acusación, ya en la audiencia preparatoria, requerir del Ministerio Público que peticione ante el juez de conocimiento
la acumulación. una conexidad procesal e incluso la misma defensa, porque eso le favorecería a los mismos vinculados para no asumir dos procesos diferentes. La defensa puede solicitarle al juez de conocimiento que los casos por los cuales ellos están privados de la libertad, el caso de esta señora, se analice para que sea tenido en cuenta. sea tenido en cuenta al momento de la Abogado, sentencia. ¿y si ya están condenados por otro delito? Ahí sí le corresponde a ella asumir, llevar adelante, pues a la jurisdicción, a la judicatura, Sí. llevar adelante el caso, constituirse como víctima y ella trata, a través de su apoderado, tratar de mover el proceso que no sabemos en qué va, Sí, si no está en sabemos la en qué etapa fiscalía está. o en qué etapa está, o si está ante el juzgado de conocimiento, pero lo recomendable es que ella dice, mientras espero, no, acuda a la Defensoría si carece de recursos que la respalde. La Defensoría también Pública. está en la obligación de prestar los servicios tanto para personas que son acusadas como para víctimas. Muy bien, tenemos un mensaje de audio también que nos envían los televidentes. Escuchemos qué nos preguntan. Muy buenas tardes, señores de Noticias. Mi pregunta, sí, yo quiero que ustedes me hagan el favor y me asesoren sobre un problema también que tengo. Resulta y sucede que el 14 de noviembre del año pasado, yo dejo a mi esposo acá en un negocio que tengo, en una tienda, y resulta y sucede que el vecino del frente se llama Pedro. Y ese señor siempre venía agrediéndonos desde que nosotros llegamos acá, pero a mí me daba miedo denunciar o me daba miedo alegarle, porque pues uno el miedo a los problemas, yo siempre le llevaba la cuerda por todo lo que hacía y deshacía acá en mi negocio, me robaba los caramelos. Él llegaba y sacaba un banano y decía después se lo pago, galembo, me portaba siempre con palabras muy oeces. Cuando él llegaba tomado, él llegaba y pasaba para el baño por ahí a las 9, 9:30 de la noche, me mostraba los genitales, me decía que eso era para que yo me lo comiera. Bueno, eso él me decía tantas cosas y yo calle, evitando problemas, y resulta que aquel día yo me voy y dejo a mi esposo acá en el negocio. Entonces él manda a la niña acá a la tienda, la nieta, y la nieta entra. Y claro, como la vitrina está llena de galletas y de pan, no se ve entrar la gente, y él estaba mirando televisión. Entonces llegó un señor y le dijo que le vendiera una gaseosa. Entonces mi esposo fue a vender la gaseosa cuando vio a la niña y le dijo, niña, ¿y usted qué necesita? Entonces él le dijo que una libre sal, entonces él se la alcanzó y se vino y le dio los vueltos. Cuando la niña sale a la calle, entonces él le dice que le va a decir a la niña que hable algo y que ahora sí le va a ir bien mal, lo amenaza. Entonces mi marido pues le dio miedo y él lo que hizo fue cerrar el negocio y se fue que a almorzar. Entonces el tipo llegó y lo agarró a piedra y a palo con el yerno. Entonces él se fue a la policía que lo protegieran y resulta de que allí le dieron captura, y es que porque él estaba mostrándole los genitales a la niña, y hay testigos que no. Bueno, difícil situaciones. Qué vecinitos, por favor. Complicadas las relaciones, ¿no? Complicado. De parte y parte, pues difícil. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí, abogado? Sí, mira, según lo que narra la señora, en principio podía haber una acción policiva respecto de aquel vecino rijoso, de aquel vecino soberbio. Perfectamente pudo haber acudido en su oportunidad a solicitar la protección de la policía, acudiendo al Código Nacional de Policía. Ahora, aquí está referenciando la señora, es un hecho en el que al parecer su esposo se encuentra comprometido. Es un hecho que tiene que ver con un tema sexual respecto de una niña, ¿sí? Que no logro comprender, pues ella hace su referencia a que todo fue infundado, ¿sí? Hace referencia a que al parecer como que la niña fue... El tema de menores es muy delicado el asunto, Sí, ¿no? claro, es muy delicado, y de todas maneras, pues si la acusación es injusta, será consecuencia de un juicio, de lo que determine la justicia.
¿sí? Pero en principio está soportando un señalamiento por un acto abusivo de carácter sexual sobre una menor, y desconocemos realmente los pormenores del hecho y la reacción de estas personas a darle piedra, es decir, si fue una relación de venganza o que es muy confuso dar un diagnóstico en este momento respecto del tema. Muy bien, vamos a darle, antes de ir a la pausa comercial, tenemos aproximadamente un minuto, tenemos un televidente en línea. Muy buenas tardes, cuéntenos cuál es su inquietud. Aló, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, doctores. Es para pedirles un favor, es que mi hijo está en la cárcel por homicidio. Sí. Él fue condenado a 8 años, 8 meses, él se presentó, cuando se presentó no lo capturaron. Después lo juzgaron como reducente porque él no se presentó. Él está capturado desde el 2000, ya va a cumplir 4 años. Ok. Entonces, él cumple 4 años en febrero y él está, desde que entró allá, está estudiando. Ya hizo una carrera y está haciendo otra tecnología. Si ya podría pedir la domiciliaria, es lo que yo quiero saber, y qué papeles se necesitan o qué hay que hacer. Doña Nadilia, muchas gracias. Abogado, antes de ir a los comerciales, rápidamente, ¿qué le contestamos? Sí, que las personas cuando están condenadas, trabajo y estudio es una manera de redimir pena, y posteriormente, cuando cumpla un término establecido en la pena... Lleva 4 años, casi la mitad de lo que... ¿A cuánto fue condenado? 8 años. A 8 años, lleva 4 físicos. Lleva 4 y está estudiando y ya sacó lo una que carrera. puede pedir es la no domiciliaria, la libertad condicional, que es con las 3/5 partes, sumando privación de libertad, más el trabajo, más la redención de trabajo o estudio. Muy bien, abogado, muchas gracias. Pues vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso continuamos con la parte final de Actúe en Derecho. Muy bien, entramos en la parte final de Actúe en Derecho. Abogado, estos temas los vamos a seguir tratando. ¿Cuál es la recomendación para cada una de las personas que están en situaciones como las que narrábamos inicialmente? Primordialmente que aquellas personas que tienen un criterio de autoridad sobre las que descansa la responsabilidad de dar una información, que lo hagan de manera correcta, de manera aprensiva, en aras de evitar todos estos inconvenientes de hacer señalamientos a veces injustos respecto de unas personas a las que se les está indicando de eventos delictivos. Y aquellas personas que han sido judicializadas siendo inocentes tienen igualmente a su disposición las acciones pertinentes en aras que por lo menos se produzca una reparación directa del daño que se le ha ocasionado. Abogada, muchas gracias. Con esta información hemos llegado al final de Actúe en Derecho. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Por supuesto, los invitamos nuevamente el próximo lunes. Estaremos aquí con más situaciones para atenderlos al servicio de ustedes. Los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, que pasen un feliz fin de semana.